Imagina por un momento que recibes un email de tu banco. Te dicen que pueden ayudarte a reducir tu hipoteca mensual en un 30%. Solo necesitas firmar un PDF que te envían. Está todo legalizado, con firma digital, sellos oficiales. Parece perfecto. Esto es exactamente lo que le pasó a Elena y Miguel, un matrimonio de Sevilla que llevaba 12 años pagando su casa. Ellos pensaron que era su salvación. La crisis les había golpeado duro. Miguel había perdido su trabajo como electricista en una empresa de instalaciones industriales después de 15 años de servicio, y Elena trabajaba medio tiempo como administrativa en una clínica dental del centro de Sevilla, ganando apenas 800 euros al mes. Cada mes era una lucha épica para pagar los 450 euros de hipoteca de su piso de 3 habitaciones en el barrio de Triana, más los gastos de comunidad, el agua, la luz y la alimentación de sus 2 hijos gemelos de 8 años. El matrimonio llevaba 6 meses durmiendo mal, discutiendo por dinero, recortando gastos hasta el hueso. Elena había dejado de comprarse ropa. Miguel vendió su coche y usaba el transporte público. Los niños no entendían por qué ya no podían ir a McDonald's los viernes como antes, por qué papá ya no les compraba chuches en el kiosco, por qué mamá lloraba a veces cuando creía que no la veían. Cuando llegó ese email a las 11:30 de una mañana de martes de octubre, con el asunto oferta especial hipoteca, solo para clientes VIP, parecía un milagro caído del cielo. El remitente era la dirección oficial del banco, el mismo donde tenían la cuenta desde hacía 20 años, donde conocían a la cajera de nombre, donde confiaban ciegamente. El documento tenía 47 páginas llenas de texto legal, cláusulas, subcláusulas, anexos, referencias normativas, sellos digitales verificados con certificación europea, firma electrónica válida con certificado digital emitido por la FNMT, membrete oficial del banco con todos los logos corporativos, números de registro mercantil, códigos de barras, watermarks digitales. Todo parecía absolutamente oficial, más oficial que muchos documentos del ayuntamiento que habían firmado antes. Es solo una refinanciación especial para clientes preferenciales como ustedes, les explicó por teléfono una voz femenina amable y profesional, que se presentó como Patricia Moreno, gestora del Departamento de Productos Hipotecarios Premium. Firmen aquí, aquí y aquí. Es un trámite de 5 minutos que les va a cambiar la vida. Solo tienen que descargar el PDF, firmar digitalmente con su certificado y reenviarlo. Así de simple. Patricia conocía sus nombres, su dirección exacta, cuánto debían de hipoteca, cuándo habían firmado el préstamo original, incluso sabía que Miguel había trabajado como electricista. Tenemos toda su información aquí en el sistema, decía con confianza. Eso los tranquilizó completamente. Si sabía todos esos datos, obviamente era legítimo, y lo hicieron. En 5 minutos, desde su ordenador Dell en el salón de casa, mientras Elena preparaba la merienda de los niños y Miguel tomaba su segundo café del día, firmaron su futuro sin saberlo. Clic, 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 firma digital, enviar, hecho. ¿Y si esto te pasara a ti? ¿Sabrías identificar si ese PDF es realmente legal o si te están tendiendo una trampa sofisticada que podría costarte tu casa, tus ahorros, tu estabilidad familiar y tu tranquilidad mental para los próximos 20 años? Durante los primeros 18 meses, todo parecía un cuento de hadas financiero. Su cuota bajó de 1.450 a 980 euros mensuales, exactamente como prometieron. Elena y Miguel respiraron aliviados por primera vez en años. Era como si alguien hubiera quitado un peso de 50 kilos de sus espaldas. Pudieron arreglar la lavadora Balay, que llevaba 6 meses estropeada, y que Elena lavaba la ropa a mano. Compraron ropa nueva para los gemelos que habían crecido y llevaban pantalones cortos hasta las rodillas, e incluso se permitieron unas pequeñas vacaciones de una semana en la playa de Cádiz que no habían tenido en 3 largos años. Miguel volvió a sonreír cuando llegaba del trabajo. Elena durmió mejor y dejó de tomar las pastillas naturales para la ansiedad que le recomendó su hermana. Los niños volvieron a ver a sus padres relajados, jugando con ellos los domingos, llevándolos al parque sin prisa. Parecía que su vida había dado un giro positivo definitivo, que al fin habían encontrado la estabilidad económica que tanto buscaban. La familia incluso empezó a hacer planes a futuro.
Miguel había encontrado un nuevo trabajo como electricista en una empresa de energías renovables. Elena consiguió que le aumentaran las horas en la clínica y ganaba 200 euros más al mes. Hablaban de cambiar la televisión vieja, de pintar la casa, de inscribir a los niños en clases de fútbol. La vida era buena otra vez. Pero el 15 de septiembre de 2023, a las 9:45 de una mañana que empezó como cualquier otra, llegó una carta certificada que cambiaría sus vidas para siempre. El cartero, don Antonio, que conocía a la familia desde que se mudaron al barrio, tocó el timbre 3 veces con su toque característico. Elena firmó el recibo con una sonrisa, preguntándole por su nieta como siempre, pensando que sería algo rutinario del ayuntamiento, alguna notificación de obras en la calle, o tal vez alguna promoción comercial. Abrió el sobre blanco con el membrete azul del banco, mientras desayunaba sus tostadas con tomate, con la televisión de fondo dando las noticias del día. Desdobló la carta oficial, comenzó a leer con tranquilidad, y lo que leyó la dejó completamente paralizada. Hoy te explico cómo evitarlo con una ley española que casi nadie conoce, pero que podría salvarte de perder todo lo que has construido en tu vida. Una ley que habría salvado a Elena y Miguel si la hubieran conocido antes de firmar ese PDF maldito. Comenta sí si tú también recibiste alguna vez una oferta demasiado buena para ser verdad de tu banco. Quiero saber cuántos estamos en esto. Su cuota hipotecaria pasaba de 980 euros a 2.100 euros mensuales. Efectivo inmediatamente. Tenían 30 días para ponerse al día con el nuevo importe, o el banco iniciaría automáticamente el proceso de ejecución hipotecaria. La letra era fría, técnica, implacable. Elena leyó la carta 3 veces seguidas, pensando que sus ojos le estaban jugando una mala pasada. El corazón le empezó a latir tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. Las manos le temblaban mientras sostenía el papel. Esto tiene que ser un error, murmuró para sí misma. Tiene que ser un error del sistema informático del banco. Miguel llegó del trabajo esa tarde y encontró a Elena sentada en la mesa de la cocina, con los ojos rojos de llorar y la carta arrugada entre las manos. ¿Qué pasa, amor? ¿Ha pasado algo con los niños? Al ver la expresión de su mujer, supo inmediatamente que algo terrible había ocurrido. Elena le enseñó la carta sin decir una palabra. Miguel la leyó una vez, luego otra, luego una tercera vez, moviendo los labios como si pronunciar las palabras en voz baja fuera a cambiar su significado. Su cara pasó de la confusión al shock, del shock a la incredulidad, y de la incredulidad a una rabia sorda que nunca había sentido antes. Esto tiene que ser un error, dijeron al unísono. Era la frase que repetirían como un mantra durante las siguientes semanas, como si decirlo suficientes veces fuera a convertirlo en realidad. Al día siguiente, a primera hora, llamaron al banco. Elena marcó el número de atención al cliente con las manos temblorosas, esperando que la voz amable de Patricia Moreno les explicara que había sido un malentendido, que alguien había enviado la carta por error, que todo seguía igual que siempre. Pero Patricia Moreno ya no trabajaba en el departamento de productos hipotecarios premium. De hecho, cuando preguntaron por ella, les dijeron que no había ninguna Patricia Moreno en esa sección. Nunca la había habido. La persona que les atendió fue un hombre mayor, con voz cansada y tono burocrático, que se identificó como Ramón García, del Departamento de Gestión de Impagados y Recuperación de Activos. Sus palabras fueron como puñetazos. Todo está en el contrato que ustedes firmaron digitalmente el 15 de octubre del año pasado. Es completamente legal y vinculante. La cláusula 23b, apartado 3, subsección segundo, especifica claramente que después del periodo promocional de 18 meses, los intereses se ajustan automáticamente según el índice Euribor, más un diferencial fijo del 4,5%, más una comisión de gestión del 0,8%, más gastos administrativos. Pero nosotros no sabíamos eso, protestó Miguel. Nadie nos explicó eso. Nos dijeron que era una simple refinanciación. Señor, respondió Ramón con una frialdad que helaba la sangre, ustedes firmaron digitalmente un documento de 47 páginas. Se supone que lo leyeron completamente antes de firmarlo. Esa es su responsabilidad legal. Nosotros no podemos ser responsables de que ustedes no lean lo que firman. Elena y Miguel corrieron a buscar el PDF original en su ordenador. Lo encontraron en la carpeta de descargas,
entre fotos familiares y facturas de la luz. Lo abrieron y comenzaron a leerlo página por página, línea por línea, palabra por palabra, con la desesperación de quien busca una salida de emergencia en un edificio en llamas. Y ahí estaba, en la página 31, en letra Arial de 8 puntos, color gris claro sobre fondo blanco, en un párrafo que parecía texto de relleno legal sin importancia, estaba la cláusula que los arruinaría, una cláusula redactada de forma tan técnica y confusa que parecía papel mojado, pero que era una bomba de relojería programada para explotar exactamente a los 18 meses. Transcurrido el periodo promocional establecido en la cláusula 12A, el tipo de interés aplicable será el resultante de la suma del índice de referencia Euribor a 12 meses, más el diferencial correspondiente al perfil de riesgo del prestatario, según baremo interno actualizado, más las comisiones de gestión y administración vigentes en cada momento, siendo de aplicación las condiciones generales establecidas en el anexo séptimo de este documento. ¿Qué significaba eso en cristiano? Que el banco podía cambiar las condiciones cuando quisiera, como quisiera, y ellos no podían hacer nada para impedirlo. Pero eso no era lo peor. Lo peor estaba en la página 41, en una nota a pie de página tan pequeña que necesitaron lupa para leerla. El prestatario renuncia expresamente a cualquier reclamación judicial o extrajudicial relacionada con las modificaciones de las condiciones contractuales, aceptando como válidas y vinculantes todas las comunicaciones realizadas por vía postal a la dirección facilitada. Habían firmado su propia sentencia de muerte financiera. Habían renunciado, sin saberlo, a su derecho fundamental de reclamar. Habían puesto su firma digital en un documento que los convertía en esclavos de un sistema diseñado para arruinarlos lentamente. Miguel comenzó a trabajar turnos dobles, llegando a casa a las 11 de la noche con las manos destrozadas y la espalda rota. Elena buscó un segundo trabajo limpiando oficinas los fines de semana. Los niños dejaron las clases de fútbol, las salidas al cine, los juguetes nuevos. La familia que había vuelto a sonreír ahora vivía en un silencio tenso, cargado de miedo y desesperación. En 6 meses perdieron su casa. Elena tuvo que dejar su trabajo para cuidar a su madre enferma que no tenía dónde vivir. Miguel cayó en una depresión profunda que lo llevó a tomar antidepresivos y a faltar al trabajo. Sus hijos gemelos tuvieron que cambiar de colegio, dejar a sus amigos, adaptarse a un barrio más barato donde no conocían a nadie. Una familia destrozada por un PDF que parecía su salvación, pero que era su condena. Un documento legal que había sido diseñado específicamente para parecer una ayuda cuando en realidad era una trampa sofisticada. Eso que parecía una ayuda del banco fue su ruina completa. Y lo más cruel de todo es que hay una ley española específica que prohíbe exactamente este tipo de cláusulas abusivas. Una ley que Elena y Miguel no conocían, que sus vecinos no conocían, que la mayoría de españoles no conoce, pero que habría anulado completamente ese contrato fraudulento. Pero aquí es donde la historia da un giro que Elena y Miguel no esperaban, porque resulta que ese contrato que parecía inquebrantable, esa cláusula que los tenía presos, esa renuncia que habían firmado, todo eso era completamente ilegal según la legislación española. Lo que Elena y Miguel no sabían es que España tiene una de las legislaciones más protectoras de Europa en materia de contratos abusivos, y lo que les pasó a ellos está específicamente prohibido por no una, sino 3 leyes diferentes que se superponen para proteger al consumidor. Te explico exactamente cómo funciona esta protección legal, porque si alguna vez te encuentras en una situación similar, esto puede salvarte literalmente la casa. Primero, tenemos la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en su artículo 82. Esta ley establece que cualquier cláusula que limite los derechos básicos del consumidor es nula de pleno derecho. ¿Recuerdas esa frase microscópica donde Elena y Miguel renunciaban a reclamar? Eso es exactamente lo que prohíbe este artículo. Un consumidor español nunca puede renunciar a su derecho fundamental de reclamación. Nunca. Segundo, y esto es crucial, tenemos la Ley 5/2019 reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. Esta ley fue creada específicamente después de que miles de familias españolas perdieran sus casas por cláusulas como la que firmaron Elena y Miguel.
El artículo 21 de esta ley dice textualmente que el banco está obligado a informar de forma clara, comprensible y destacada sobre cualquier variación en los tipos de interés. Letra Arial de 8 puntos en color gris claro sobre fondo blanco es clara y destacada. Por supuesto que no. Eso convierte automáticamente el contrato en nulo. Pero aquí viene la parte más interesante. El artículo 23 de esa misma ley establece algo revolucionario. Si el banco no cumple con estos requisitos de información, el consumidor tiene derecho a la restitución integral. ¿Qué significa eso? Que no solo pueden anular el contrato abusivo, sino que pueden recuperar todo el dinero extra que pagaron por culpa de la cláusula ilegal. En el caso de Elena y Miguel, eso significaría recuperar no solo su casa, sino también los 18.900 euros extra que pagaron durante los 6 meses de cuotas infladas, más los gastos legales, más una indemnización por daños y perjuicios. Y hay más. La tercera protección viene del Tribunal Supremo Español, que en sentencia del 15 de marzo de 2023 estableció jurisprudencia definitiva. Cualquier cláusula de variación de intereses que no esté redactada de forma que un consumidor medio pueda entender sus consecuencias económicas reales es abusiva y nula. ¿Cómo aplicar esto en la práctica? Es más simple de lo que parece. Primer paso: si tienes un contrato con cláusulas similares, lo primero que debes hacer es solicitar por escrito al banco una explicación detallada y comprensible de todas las cláusulas de variación de intereses. Esto es un derecho que te ampara el artículo 60 de la Ley del Consumidor. Si no te la proporcionan en 15 días hábiles, ya tienes el primer motivo de nulidad. Segundo paso: revisar si en tu contrato hay alguna cláusula que limite tu derecho a reclamar. Si la hay, fotografíala, porque es tu boleto dorado para anular todo el documento. El Tribunal Constitucional ha sido muy claro: el derecho a la tutela judicial efectiva no se puede limitar ni renunciar. Tercer paso: verificar si cuando firmaste te proporcionaron la ficha de información precontractual normalizada, conocida como FIPN. Esta ficha es obligatoria según el artículo 15 de la Ley de Crédito Inmobiliario. Si no te la dieron, o si la información no coincide con las condiciones reales del contrato, tienes base legal sólida para la nulidad. Pero aquí viene lo que realmente funciona en España: la vía del artículo 1258 del Código Civil, que establece que los contratos se deben interpretar según la buena fe. Si puedes demostrar que el banco te indujo a error aprovechándose de tu situación económica vulnerable, puedes invocar la doctrina de la lesión enorme, que permite anular contratos cuando hay un desequilibrio manifiesto entre las prestaciones. El proceso legal es el siguiente. Primero, reclamación extrajudicial al banco, citando estos artículos específicos. En el 60% de los casos, los bancos prefieren negociar antes que ir a juicio, porque saben que la ley no está de su lado. Si no funciona, demanda ante el juzgado de primera instancia de tu ciudad, solicitando la nulidad del contrato por cláusulas abusivas, según el artículo 83 de la Ley del Consumidor. La clave está en citar correctamente la base legal. No basta con decir, esto es injusto. Hay que decir, solicito la nulidad de la cláusula X por contravenir el artículo 21 de la Ley 5/2019, el artículo 82 de la Ley del Consumidor y la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo en sentencias de 15 de marzo de 2023 y 8 de junio de 2023. Y hay algo más que muy poca gente sabe. Si el banco se niega a facilitarte una copia completa del contrato original, o si no pueden encontrarlo en sus sistemas, puedes invocar el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que establece que cuando una de las partes no aporta las pruebas que están bajo su control, se presumen ciertos los hechos alegados por la otra parte. En palabras simples, si el banco no puede demostrar que tu contrato es legal, se presume que es ilegal. La legislación española protege al consumidor más de lo que la mayoría de gente piensa. El problema es que los bancos cuentan con que no conozcas tus derechos, pero cuando los conoces, cuando sabes exactamente qué artículos citar y qué jurisprudencia invocar, la balanza se inclina hacia tu lado. Según el artículo 709 del Código Civil Español, combinado con la Ley 5/2019,
Lo que le pasó a Elena y Miguel no tenía por qué ser definitivo. Tenían herramientas legales específicas para defenderse, para recuperar su casa, para obtener justicia. Si quieres más soluciones legales como esta, suscríbete y activa la campanita. Aquí la ley se entiende, y aquí es donde la historia de Elena y Miguel toma el giro que todos esperábamos. Porque cuando conoces tus derechos y sabes cómo usarlos, incluso las situaciones más desesperadas pueden convertirse en victorias. Elena encontró el canal de Juan Herrera, el abogado del pueblo, 3 meses después de perder su casa. Era una noche de insomnio, navegando por YouTube a las 2 de la madrugada, cuando se topó con un vídeo titulado «Esta cláusula bancaria es ilegal, te explico cómo anularla». Al principio pensó que sería otro vídeo de promesas vacías, pero algo en la forma directa y clara de explicar la ley la hizo quedarse hasta el final. Al día siguiente, Elena y Miguel tenían un plan. No era solo esperanza ciega, era un plan legal sólido basado en leyes españolas específicas que protegían exactamente su situación. Primero, redactaron una reclamación extrajudicial citando los artículos exactos que habían aprendido. El artículo 21 de la Ley 5/2019, el artículo 82 de la Ley del Consumidor y la jurisprudencia del Tribunal Supremo. No era una carta llorando por compasión, era un documento legal que demostraba que el banco había violado la ley española. La respuesta del banco llegó en 15 días. Por primera vez en meses, el tono había cambiado. Ya no era la frialdad burocrática de siempre. Ahora hablaban de revisar el caso, de encontrar una solución amistosa, de valorar las circunstancias especiales. Miguel recuerda el momento exacto cuando recibieron la llamada. Era un viernes por la tarde. Estaba preparando la cena para los niños cuando sonó el teléfono. Era el director de la sucursal, el mismo hombre que meses atrás les había dicho que tendrían que haber leído mejor el contrato. «Hemos revisado su situación», dijo con una voz notablemente más amable, «y creemos que podemos llegar a un acuerdo beneficioso para ambas partes». El acuerdo fue mejor de lo que Elena y Miguel habían soñado. No solo anularon la cláusula abusiva y volvieron a las condiciones originales de 980 euros mensuales, sino que el banco les devolvió los 900 euros extra que habían pagado durante esos 6 meses de pesadilla. Además, eliminaron todos los gastos de demora y les ofrecieron una línea de crédito preferencial para recuperar su estabilidad. Pero lo más importante no era el dinero, era la dignidad recuperada. Era saber que no habían sido víctimas indefensas, sino ciudadanos con derechos que sabían cómo ejercerlos. 6 meses después, Elena y Miguel estaban de vuelta en su casa de Triana. Los gemelos volvieron a su colegio original, retomaron las clases de fútbol, recuperaron a sus amigos. Elena volvió a dormir bien, sin pastillas naturales para la ansiedad. Miguel dejó los turnos dobles y los antidepresivos, volvió a sonreír cuando llegaba del trabajo. Pero algo había cambiado en ellos para siempre. Ya no eran las mismas personas que firmaban documentos de 47 páginas sin leer. Ahora sabían que cada cláusula importa, que cada línea en letra pequeña puede cambiar tu vida, que conocer tus derechos no es opcional, es fundamental. Elena se convirtió en una especie de consultora informal del barrio. Cuando la vecina del quinto recibió una oferta sospechosa de su banco, Elena le enseñó qué preguntas hacer. Cuando el matrimonio del segundo piso tuvo problemas con su hipoteca, Elena les explicó los artículos específicos que los protegían. Miguel comenzó a llevar siempre una copia impresa de los artículos más importantes en su cartera. Por si acaso, decía, pero en realidad era algo más profundo. Era la seguridad de saber que nunca más nadie podría aprovecharse de su desconocimiento legal. Los niños, sin entender completamente lo que había pasado, notaron el cambio. Sus padres ya no discutían por dinero, ya no había esas conversaciones tensas en voz baja después de cenar, ya no había lágrimas escondidas. La casa volvió a ser un hogar. 3 años después, Elena y Miguel han ayudado a más de 20 familias de su barrio a identificar y anular cláusulas abusivas. Han evitado que 5 familias perdieran sus casas. Han recuperado más de 150.000 euros en devoluciones para sus vecinos. No son abogados. No son expertos legales, simplemente son ciudadanos que aprendieron que la ley española está del lado de las personas honestas cuando sabes cómo usarla.
La historia de Elena y Miguel no es excepcional. Es la historia de miles de familias españolas que han descubierto que no tienen que ser víctimas silenciosas de un sistema que parece estar en su contra. Es la historia de gente normal que aprendió que conocer tus derechos no es complicado. Es liberador. Hoy, cuando Elena pasa por delante de la sucursal del banco donde firmaron aquel PDF maldito, ya no siente rabia ni impotencia. Siente algo mucho más poderoso. Siente que controla su destino financiero. Siente que nadie puede engañarla otra vez porque ahora sabe exactamente dónde están sus límites y dónde están sus derechos. Miguel siempre dice lo mismo cuando cuenta su historia. El día que aprendimos que la ley nos protegía, ese día recuperamos nuestra libertad, porque esa es la verdad que muy poca gente conoce en España. Las leyes están escritas para protegerte, pero solo funcionan si las conoces y las usas. El sistema legal español tiene herramientas poderosas para defender a las familias honestas contra los abusos financieros, pero esas herramientas no se activan solas. Elena y Miguel siguen viviendo en su casa de Triana. Los gemelos ya tienen 11 años y juegan en el equipo de fútbol del barrio. Elena ascendió en la clínica dental y ahora gestiona la administración completa. Miguel montó su propia empresa de instalaciones eléctricas especializadas en energías renovables. Pero lo más importante es que duermen tranquilos cada noche, sabiendo que nunca más serán vulnerables ante un documento fraudulento, nunca más firmarán algo que no entiendan completamente, nunca más serán víctimas de su propio desconocimiento legal. Su historia terminó bien porque aprendieron una lección fundamental. En España, la justicia existe y funciona, pero tienes que saber cómo pedirla. Cuando conoces tus derechos, nadie te pisa, y si te pisan, sabes exactamente cómo defenderte.